Buenas hermanos, en este nuevo video vamos a ver un tema muy especial porque hoy es un día muy lindo, miren, hermoso día. Y como dije hermanos, video especial, video que se titula Cómo vencer los pensamientos negativos e intrusivos, se podría decir. Primero que nada vamos a empezar hermanos con algo que se necesita siempre, llenarse de la palabra de Dios. Esto lo he entendido la otra vez en una prédica de un pastor de mi iglesia, que siempre para tener comunión con Dios es llenarse de la palabra de Dios, pero en este caso también para vencer esos pensamientos negativos tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Segundo, mantener frecuentemente, esa palabra no lo usaría, sino que constantemente, la palabra que usaría constantemente, oración y oración. Sería el método, porque podemos hablar con Dios, decirle nuestras fallas, nuestras dudas, decirle nuestros miedos, para que Él solucione nuestros problemas. Pedid y se os dará. Pero yo no quiero que malinterpreten el versículo bíblico como algunos malinterpretan. Jesús dijo que si están cansados y agobiados, deben dejar todas sus cargas a Él. Y en ese momento, si no te pasamos por esos pensamientos que te hacen dudar de lo que tú haces, pues recuerda que los pensamientos negativos no están sobre ti, tú estás sobre el pensamiento negativo, y acuérdate que Dios está sobre todas las cosas y Él te puede ayudar, te puede sacar. Como a mí, yo tenía muchos pensamientos muy negativos y hasta tal punto que llenaba de pensamientos negativos, pero gracias a Dios me libró de eso, al leer su palabra siempre constantemente. Y que tengo que reconocer que a veces me da un poco, a todos nos ha dado flojera a veces orar o leer la palabra, pero ¿sabes por qué? Porque no tenemos guerra contra carne, sino contra principados y potestades, como dice Pablo en Efesios. Y vamos a tener siempre caídas, pero ojo, no caídas que son muy fuertes, pero caídas que Dios nos puede levantar y decirle, hijo, una segunda oportunidad te doy para mejorar cada día. O sea, cada día es reflejarnos más como Jesús. Y esto también para mí, porque no es que yo le diga, no, yo le digo para ustedes, no, también para mí, yo también hay que aplicarlo a ustedes y yo. Y así viéndose esto, hermano, yo lo que te voy a decir es que también, como dije, primer punto, lee la palabra de Dios, es el primer punto. El segundo punto es oración. Esos dos puntos son muy claves para vencer eso. Bueno, vamos con el tercer punto. El tercer punto es muy vital también. Tercer punto, someterte a Dios. ¿Qué es someterte a Dios? Hacer su voluntad y hacer lo que Él pide. Si Dios te dice que pases tiempo con su palabra, porque a veces el Espíritu Santo es quien te pone pensamientos donde te dice, lee la palabra, porque a mí me ha sucedido, hermano, a mí me sucedió donde el Espíritu Santo me dice, no quiero mentir, pero a veces el Espíritu Santo me dice que lea la palabra, que ore, porque siento una necesidad de orar, porque es el Espíritu Santo que te ayuda. Así como el Espíritu Santo te convence de pecado, el Espíritu Santo también te convence para que tú leas la palabra. Lea la palabra, porque te va a guiar al camino de la verdad, hermano. El Espíritu Santo es quien hace esa obra en ti. No es que tú vayas a leer la palabra porque tú quieres. No, hermano. Tenemos de esos canales que van en contra de lo que Dios pide, de lo que el Espíritu pide. Acuérdate que no eres tú quien va a leer, no eres tú quien tienes el entusiasmo de leer la palabra, sino es el Espíritu Santo quien te dice, lee la palabra, ora, ayuna, sométete a Dios. Es el Espíritu Santo de Dios quien te dice, haz esto, haz aquello, para que sigas adelante y sigas buscando más de Dios. Hermanos, como dice Pablo en Gálatas, que el deseo de la carne va en contra con los deseos del Espíritu, y los deseos del Espíritu van en contra con los deseos de la carne. O sea, imagínate, no eres tú el que dice, no, yo voy a leer palabra. No eres tú, es el Espíritu Santo quien te dice que hagas, quien te dice, es la verdad. Vamos al último punto, vamos. El último punto es crucial y vital. Obedecer a la voz de Dios. En muchos puntos de nuestras vidas hemos desobedecido a Dios. Yo también he desobedecido a Dios, pero yo le pido perdón a Dios. Yo sé que Dios me ha perdonado porque Él es grande y rico en misericordia. Y lo que te voy a decir, hermano, es que ores en todo tiempo, busques de Dios en todo tiempo, obedece a lo que Dios te dice. Si Dios te habla por medio a través de su palabra, que si te dice ora sin cesar, como dice Pablo en primera o segunda, no me acuerdo muy bien de Tesalonicenses, pero ahí dice
que Dios te da un mensaje claro, hermano, de que vayas a orar y vayas a ayunar. Y a veces a muchos nos cuesta orar, leer la palabra, pero como dije anteriormente, no peleamos contra carne, sino contra potestades y huestes espirituales, como también dice Pablo en Efesios, como dije anteriormente. Hermano, obedece a lo que Dios te manda, porque, hermano, si tú no obedeces a Dios, hay consecuencias muy graves, y una de esas consecuencias es que Dios, por ejemplo, si nosotros desobedecemos a Dios, caemos en pecado, porque la desobediencia es un pecado. Es pecado, sí, la desobediencia es pecado. Imagínate, Adán y Eva desobedecieron ahí. Y si nosotros desobedecemos, tendremos las consecuencias, porque la paga de pecado es muerte, como dice Pablo en Romanos. Y cuando desobedecemos a Dios, caemos en pecado, y Dios no se aleja. No es que Dios se aleja de nosotros, sino que nosotros nos alejamos de Dios. Porque la única barrera que te separa de Dios es el pecado. El pecado es quien te aleja de Dios. Pero Dios no quiere que tú caigas en pecado, sino que eres tú el que cae en el pecado. O sea, Dios te da la herramienta para salir de la tentación. Pero eres tú, hermano, el que desobedece a Dios. Dios te da el libre albedrío de obedecerlo o no. Si tú no le obedeces, lamentablemente va a venir consecuencias. Y desobedecer es un pecado. Y si tú no obedeces, tendrás consecuencias. Vas a caer en pecado. Y por tanto, el pecado te va a alejar de Dios. Te recuerdo que Dios no se aleja de ti. Dios no se aleja de nosotros, sino que nosotros nos alejamos de Él por medio de que nosotros somos desobedientes. Y lo desobediente, como te dije, la desobediencia es pecado, obviamente. Y a través de la desobediencia caemos, como dije, en pecado, y eso hace que nos aleje de Dios. Pero Dios siempre nos va a dar una segunda oportunidad. Dios es bueno, puro, santo, recto, todopoderoso, grande y rico en misericordia, y Él te va a dar una nueva oportunidad, porque como dice la palabra, su misericordia se renueva cada mañana. Dios te va a dar segunda oportunidad, bro. Pero ojo, no porque Dios te dé una segunda oportunidad, tú vas a inventar la excusa de que no, que te vuelve a fallar. No, hermano. Si Dios te da una segunda oportunidad, no la desaproveches, porque no puedes estar jugando con el pecado. Decir, Señor, perdóname, otra vez, una y otra vez. No puedes hacer eso, hermano. ¿Sabes por qué? Porque si hacemos así, estamos jugando con el pecado y estamos pecando contra Dios deliberadamente. No podemos hacer eso, hermano. Si Dios te da una segunda oportunidad, aprovéchala. No la desaproveches. Aprovéchala y hazlo. Di, Señor, he pecado contra ti, dame una oportunidad más para no pecar contra ti. Y Dios te va a dar una oportunidad más, porque Él es fiel. No porque tú seas bueno, sino porque Él es bueno y grande con misericordia. Y Él te va a dar una oportunidad más para que tú te alejes del pecado y te acerques más a Él. Pero ojo, no desaproveches esa oportunidad, porque Dios te va a dar oportunidades, muchas oportunidades, pero no le falles. Sé que es difícil obedecer a Dios porque luchamos, pero si tú confías en Cristo, tú confías en Dios y lo dejas en todas sus manos, todo será posible. Porque como dice el Señor Jesucristo, para Dios no hay nada imposible. Y bueno, hermano, espero que te haya gustado. El Señor Jesucristo te bendiga grandemente. Que Dios te bendiga, hermano, y que la gloria sea para el Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios te bendiga, hermano.